Buenos días, bienvenidos a esta presentación del nuevo informe sectorial agroalimentario de CaixaBank Research. Un informe único que busca ofrecer el mejor análisis de los últimos datos conocidos sobre un sector crucial en nuestro país y avanzar las previsiones de lo que podemos esperar para los próximos meses en este ámbito. El informe agroalimentario forma parte de la colección que CaixaBank Research dedica a monitorizar los principales sectores de actividad de la economía española, como el turismo o el inmobiliario, y se publicará hoy en la página web www.caixabankresearch.com. En esta ocasión nos acompañan Judith Montoriol, Lead Economist de CaixaBank Research. Judith, buenos días, gracias por acompañarnos. Y Pedro Álvarez, economista de CaixaBank Research. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Antes de nada, muchas gracias también a todos los periodistas que os habéis conectado. Tras la presentación ya sabéis que estáis todos invitados a participar en el turno de preguntas. Si os parece, vamos a ir empezando ya con una visión general de la coyuntura, la situación y las perspectivas para el sector agroalimentario. Judith, habéis constatado que el sector se reactiva con fuerza en España, ¿verdad? ¿Esto es así? Cuéntanos vuestra visión. Sí, buenos días, Cristina, de nuevo, y buenos días a todos los que estáis conectados por streaming. Y sí, efectivamente, lo que estamos constatando con los últimos datos es una reactivación del sector agroalimentario después de 2 años en los que el sector sufrió muchísimo, ¿no?, por la guerra en Ucrania, un fuerte aumento de los costes de producción y la fuerte sequía prolongada en muchas partes del territorio español, que han afectado muchísimo la actividad en el sector agroalimentario. La buena noticia es que en este primer semestre de 2024 ya empezamos a tener indicadores más en positivo y que nos muestran esta reactivación del sector agroalimentario, y que justamente así es como hemos titulado el informe que presentamos hoy. De hecho, pues en mi intervención me gustaría repasar estos indicadores que comentaba, empezando por el sector primario, continuando con la industria agroalimentaria, mercado laboral, y cerrar con el sector exterior, que ya luego Pedro nos va a desgranar con mucho más detalle. Entonces, ya sin más, empezamos con la presentación que hemos preparado. Toda esta información, pues evidentemente también está contenida en el informe que pueden encontrar en nuestra página web. Y en este primer gráfico del valor añadido bruto del sector primario, que es esta línea roja que tienen en el primer gráfico, y lo comparamos con la evolución del PIB del conjunto de la economía, que es la línea de color azul en este gráfico, y lo que se puede constatar es que mientras que durante la pandemia el PIB total de la economía sufrió un gran desplome, el sector primario resistió muy bien, ¿no?, este primer embate de la pandemia, pero a partir de finales de 2021, con todos los problemas de los cuellos de botella en las cadenas de valor global, el aumento de costes de producción a principios de 2022 con la guerra en Ucrania, y luego, ¿no?, con los impactos de la fuerte sequía que ha padecido nuestro país en los 2 últimos años, vemos este desplome de la actividad en el sector primario, una caída que, como pueden ver, es comparable con la del conjunto de la economía durante la pandemia. Por tanto, estamos hablando de caídas realmente muy significativas de la actividad en el sector primario. Desde que tocó fondo a finales de 2022, vemos una notable reactivación del sector, crecimiento acumulado del 20% hasta el segundo trimestre de 2024, pero a pesar de esta reactivación del sector, lo que podemos ver es que todavía el valor añadido bruto del sector primario se encuentra un 6,2% por debajo del nivel prepandemia, mientras que el conjunto de la economía está un 5,7% por encima de ese nivel de referencia. Esto también se puede ver en el segundo gráfico, que es el peso del sector primario sobre el total de la economía, y como pueden ver, actualmente el sector aporta un 2,6% del PIB, que es sustancialmente inferior al 3% que aportaba antes de la pandemia. Sin embargo, vemos una recuperación del 2,5% que teníamos en 2022, estamos en el 2,6% en este primer semestre. Por tanto, la tendencia es a la reactivación y a la recuperación, y también creo que es muy importante señalar que este 2,6% que representa el sector primario en España es prácticamente un punto superior al promedio de la eurozona, que está en el 1,7%. Por tanto, señala la importancia tanto económica como estratégica del sector primario en nuestro país.
A continuación me gustaría adentrarme un poco más y ir un poco más en detalle con los datos del sector primario. Tenemos las cuentas económicas de la agricultura que publica el Ministerio de Agricultura. Son datos anuales, el último disponible pues es 2023, queda quizá un poco para atrás, pero sí que nos sirve para hacer un buen balance de la situación, ¿no? Cuál es el punto de partida, dónde se encuentra el sector. De esta tabla, que tiene muchísimas cifras, a mí me gustaría señalar dos. La primera es que en 2023 lo que tuvimos es una caída todavía muy importante de la producción vegetal, con una caída del 12,2%, lo podéis ver ahí, caída en cantidad. Es verdad que gracias al aumento del precio, que fue del 11%, la caída en términos de valor fue mucho más mitigada, esta caída del 2,2%. La producción animal fue bastante más positiva y, por tanto, en conjunto, la producción de la rama agraria creció un 4% en valor en 2023. En la segunda parte de la tabla tenemos el tema de los consumos intermedios y aquí lo que podemos ver es que finalmente en 2023 ya fue un año de moderación de los costes de producción, con una caída del 4,3% en términos de valor, sobre todo por la caída de la energía, la caída de los fertilizantes. Por tanto, esto fue un alivio, ¿no?, para el sector, pero realmente si lo comparamos contra 2019, o sea, antes de la pandemia, estamos con unos costes de producción que están todavía un 30% por encima. Por tanto, bueno, a pesar de este ligero alivio, moderación de los costes, hay que tener en cuenta, ¿no?, que los niveles son realmente mucho más elevados de los que teníamos anteriormente. Como comentaba, una caída de la producción vegetal que ha sido realmente significativa en España en 2023. Ya lo fue también en 2022, debido a la sequía. Acumulamos estos 2 años de caídas muy pronunciadas, más del 20%. En los 2 años ha caído la producción vegetal en España. Una caída que cuando la comparamos con otros países es realmente muy abultada y explica pues el mayor sufrimiento, ¿no?, pues de nuestro sector en estos años, ¿no?, que por fin pues ya dejamos atrás. Una producción que tiene mucho que ver con el regadío. Recordamos, ¿no?, que aproximadamente 2/3 de la producción vegetal en España proviene del regadío, aunque ocupa un 22% de la superficie. El mayor rendimiento que tienen los cultivos en regadío hacen que con ese 22% de superficie se consiga el 65% de la producción vegetal. Y en este gráfico, en el primero, lo que podemos ver es cómo ha evolucionado la superficie de regadío en España. Con una perspectiva histórica, vemos que desde 2004 hasta 2021 tuvimos un crecimiento muy importante, ¿no?, de la superficie de regadío, con más de 500.000 de nuevas hectáreas dedicadas al regadío. Sin embargo, ¿no?, 2022-23 veis esta ligera caída del 4,4% en estos 2 últimos años, afectados, ¿no?, por esta sequía que hemos comentado. Yo creo que también es muy importante poner énfasis en el segundo gráfico, que es esta idea de la mejora en la eficiencia del uso del agua, esta reconversión que estamos teniendo en el sector hacia mejorar las técnicas de riego, hacia, digamos, técnicas que son mucho más eficientes en el uso del agua. Veis el crecimiento muy importante del riego localizado, 88% acumulado entre 2004 y 2023, aspersión y automotriz también en tendencia positiva, y gravedad, que sería el menos eficiente en el uso del agua, que ha descendido de forma muy significativa en las 2 últimas décadas y que ahora actualmente representa menos del 20% de la superficie de regadío en España. Por tanto, pues este gran reto que tiene el sector, ¿no?, de tener un uso más eficiente del agua en un entorno, ¿no?, que vamos en un contexto de cambio climático, donde vamos a tener, ¿no?, se espera estos episodios de sequía que puedan ser pues más frecuentes y más severos, pues es muy importante realmente avanzar en esta modernización de las técnicas de riego en nuestro país. Ya moviéndonos un poco en el tiempo y centrándonos más en 2024, ¿no?, ¿qué vemos en los últimos datos? Son datos muy parciales del primer semestre de 2024, pero vemos cómo esta moderación de los costes de producción que ya ocurrió en 2023 se va afianzando en este 2024, caídas sobre
sobre todo pues en los precios de los fertilizantes, también los piensos, ¿no?, ligados con un descenso de las cotizaciones en los precios de cereales en los mercados internacionales, y la energía, y aquí es un poco, ¿no?, donde vemos actualmente precios del petróleo realmente contenidos, pero es evidente, ¿no?, que con todas las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, pues bueno, es una variable que nos preocupa su evolución en el futuro, pero por el momento estamos viendo una contención importante en estos costes energéticos. La segunda cuestión, ¿no?, muy importante que ha condicionado la evolución del sector ha sido la sequía. En octubre del 22 teníamos un 45% del territorio en situación de sequía prolongada. Actualmente estamos alrededor del 12%. Es una mejora clara. Evidentemente tenemos zonas todavía muy afectadas, pero la tendencia es a mejorar. Evidentemente, pues la situación climatológica pues no es muy difícil predecir cómo puede evolucionar, pero bueno, parece que al menos está en esta situación mejorando. Y esto es sobre todo lo que está detrás de esta mejora de las perspectivas de la campaña 2024-25. Nosotros desde CaixaBank Research no hacemos previsiones en este sentido, nos basamos en los datos que publica el Ministerio de Agricultura sobre pues, los avances que hace de superficies y producciones, y lo que podemos ver según estas proyecciones es que la cosecha de cereales pues, ha sido muy positiva, incremento del 88% después de un año 2023 que realmente fue muy magra la cosecha. Vemos una recuperación y en términos de rendimiento estaríamos pues incluso por encima de lo que teníamos en el promedio histórico pues, de los últimos 5 años antes de la pandemia. También otros cultivos, ¿no?, pues como el viñedo para vino, estamos viendo recuperaciones importantes, aunque todavía estaría por debajo de lo que teníamos en este promedio histórico. Y el otro cultivo, ¿no?, que se ha visto muy afectado por la sequía ha sido pues el aceite de oliva, ¿no? Y aquí también, aunque todavía son datos muy provisionales, sí que se espera pues que esta nueva campaña sea más positiva y esto ayude pues a equilibrar el mercado de oferta-demanda y pueda llegar pues a reducir, ¿no?, o moderar los precios del aceite de oliva también este año. Bueno, después de este repaso del sector primario, me gustaría pasar a continuación a los datos de la industria de alimentación. Aquí vemos en estos gráficos la parte de la producción industrial y lo que podemos ver es que, bueno, siguiendo pues lo que hemos comentado, un 22 y un 23 de caídas de producción, digamos, de lo que ha sido la producción vegetal, pues también el sector agroalimentario de la industria de la transformación tuvo un 22 y sobre todo un 23 bastante negativo. Primeros datos del 24, la primera mitad del año, vemos una recuperación, crecimiento del 2% interanual, pero a pesar de este crecimiento, el segundo gráfico nos muestra que cuando comparamos con los niveles de 2019, la industria de la alimentación, su producción está todavía un 2,1% por debajo de los niveles prepandemia. La fabricación de bebidas, donde sobre todo pues aquí pesa mucho la fabricación de vino. Vimos la fuerte recuperación después de la pandemia, recuperación en 21, 22, 23 y 24 no han sido muy buenos años, pero realmente como la recuperación fue tan fuerte en 21, 22, este sector, la fabricación de bebidas, se encuentra un 3,8% por encima de los niveles de 2019. Y estos datos, ¿no?, de buena evolución de la industria agroalimentaria y no tanto del sector primario se reflejan también en los datos del mercado laboral. Vemos en el primer gráfico mes a mes la evolución de los afiliados a la seguridad social en el sector primario y lo que podéis ver, ¿no?, es que año tras año estas curvas se van moviendo hacia abajo, es decir, el sector ha ido destruyendo empleo año tras año. Vemos 2021 por debajo de 2022, por debajo de 2023 y 2024 con datos hasta agosto. De hecho, hoy creo que se publica el dato de septiembre, pero veis, ¿no?, que estamos ahí con una tendencia negativa. Por ejemplo, si comparamos agosto del 24 con agosto del 23, el sector ha perdido unos 12.000 empleados. En cambio, en la industria agroalimentaria, digamos que la tendencia es totalmente al revés. Veis que año tras año pues las curvas se van moviendo hacia arriba y van ganando afiliados en este sector y
en el último año pues, la ganancia ha sido de 10.000 empleados más en la industria agroalimentaria. De hecho, en el sector primario este es uno de los principales retos que tiene el sector, una mano de obra muy envejecida, la falta de relevo generacional, la dificultad para incorporar más mujeres en el sector y todo ello, ¿no? Pues esta falta de mano de obra pues en algunos casos puede limitar el crecimiento y la actividad en este sector. Y ya para acabar, ¿no?, con una nota un poco más positiva, después de hablar un poco de todos estos retos, ¿no?, que ha experimentado y que experimenta el sector agroalimentario, destacar la nota más positiva que nos la aporta el sector exterior. Un sector que es muy abierto al exterior, mucha parte de nuestra producción la exportamos y a mí me gusta mucho este gráfico, ¿no?, que tiene mucha historia y vemos la evolución desde el año 96, una evolución que sobre todo desde 2010 veis cómo se separa claramente la línea de las exportaciones con la de las importaciones y este superávit, ¿no?, la diferencia entre las dos líneas, el superávit comercial que se ha ido ampliando y que ya representa un 1,1% del PIB. Por tanto, es muy importante, ¿no?, poner en valor digamos, esta contribución que hace el sector agroalimentario a equilibrar, ¿no?, la balanza comercial española, que si no pues es muy deficitaria por la parte sobre todo de importaciones de energía y por tanto pues el impacto macro que también tiene el sector pues para este equilibrio externo en España. Muchas gracias, Judith, por tu exposición. Pedro, lo acabamos de escuchar. Las exportaciones agroalimentarias españolas gozan de buena salud. ¿Qué más nos dicen los datos analizados? Bueno, lo primero de todo, darte los buenos días de nuevo y sobre todo a los que nos están escuchando en streaming. Como muy bien dices y como muy bien acaba de explicar Judith, pues las exportaciones están reactivándose en los últimos meses y nosotros hemos querido dedicar todo un artículo, digamos, analítico en este nuevo informe que presentamos hoy y nos hemos hecho varias preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se están comportando? ¿Vale? En verlo gráficamente. En segundo lugar, ¿qué productos son los que más se están exportando desde el punto de vista del sector agroalimentario? Ver hacia dónde los estamos exportando y por último también la pregunta que nos hacíamos un poco como motivación de este artículo analítico era ver si hasta qué punto habíamos perdido competitividad en los mercados internacionales en un sector clave como es, como bien ha dicho Judith, en la balanza comercial española, ¿no?, para nuestra competitividad internacional. Como digo, en primer lugar, responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se están comportando las exportaciones agroalimentarias? No solo ahora mismo, en el gráfico que tenéis a continuación, los cuadritos que veis acompañando las líneas, sería la tasa interanual, ¿vale? Pero además vemos la historia, vemos la evolución, tanto en valor como en volumen, desde el periodo prepandemia, ¿vale? Ese 2014-2019. Si nos fijamos en la línea azul, que serían las exportaciones en volumen, es decir, que excluimos esa parte de contexto inflacionista en la que hemos vivido en los últimos años, vemos que después de 2 años, por fin, las exportaciones vuelven a reactivarse en esta primera mitad del año. No cabe llamar a sorpresa porque, como bien ha dicho Judith en su intervención, pues el sector, los indicadores de actividad se están reactivando y por lo tanto pues cabe esperar que también las exportaciones sigan esa reactivación, ¿no? En términos de valor, pues la foto nos sorprende que el crecimiento acumulado sea mucho mayor, más de un 50%, insisto, si lo comparamos con el promedio prepandemia, pero es que además en el 2024, en lo que llevamos de 2024, en esa primera mitad del año, pues vemos que incluso se han acelerado un poquito, ¿no? Vemos ese 5,9 con respecto a 3,5 que se marcaba en el año anterior. Todo esto en un contexto en el que las exportaciones, el total de bienes para la economía española se han reducido tanto en valor como en volumen en esta primera mitad del año. Entonces, bueno, en un contexto relativamente modesto o negativo, pues las exportaciones agroalimentarias se han comportado peor. A partir de aquí nos preguntamos cuáles son los productos que pueden estar detrás de esa reactivación, ¿no? Y aquí lo resumimos muy bien en esta gráfica, en esta tabla que recoge los 15 mayores productos que el sector exporta, ¿vale? Están ordenados, si os fijáis, por el peso en volumen en 2024, en lo que llevamos de 2024, y nos da lugar a varias conclusiones. En primer lugar, en términos de valor, vemos que prácticamente todos los productos
se han incrementado respecto a ese promedio prepandemia, ese 2014-2019. Claro está que si nos fijamos un poco más en las tasas, bueno, hay grandes diferencias, ¿no? Por un lado tenemos carnes, aceites, que prácticamente se han duplicado en estos años, ¿vale? Desde 2014-2019, desde ese promedio. Y luego tenemos comportamientos más modestos como pueden ser los cereales o las frutas, ¿no? Veremos cómo se traduce todo esto en la diapositiva posterior. Y como veis ahí, en términos de valor, en la parte más de la derecha, en las dos columnas de la derecha, y solo fijándonos en el comportamiento de la primera mitad de este año, vemos que si cogemos los 4 grandes grupos más exportados por parte del sector agroalimentario español, frutas, legumbres y hortalizas, bebidas y carnes, todos han incrementado en valor, exceptuando el caso de las carnes, ¿no? Las exportaciones de carnes que se han visto lastradas en el último año y medio como corrección por las exportaciones hacia China, ¿no? De porcino. Esto sería lo que nos diría esta tabla, pero quizás se ve más clara una foto en la que podemos ver cuáles son los productos que más han contribuido a lo largo de estos años. Como digo, nos fijamos no solo en el crecimiento del primer semestre de este año, que como digo ya se observa una reactivación, pero es que aquí queremos ir un poco más allá y ver cómo ha cambiado la foto respecto a ese promedio prepandemia, ¿no? Ese 2014-2019. Lo podemos ver de dos maneras que nos dicen lo mismo, ¿no? En el gráfico de la izquierda vemos el peso de cada uno de los productos sobre el total de las exportaciones agroalimentarias, y en el de la derecha vemos la contribución al crecimiento de esas exportaciones. Como se puede ver ahí, pues los que han sobresalido han sido carnes, bebidas, aceites y grasas, ¿de acuerdo? Mientras que el gran perjudicado, por decirlo de alguna manera, han sido las exportaciones de frutas, ¿no? Quizás más afectadas por el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como veis ahí, las frutas sigue siendo, en el gráfico de la izquierda se ve todavía que con un 19% del total de las exportaciones sigue siendo el producto más exportado por parte del sector agroalimentario español, ¿vale? Bueno, hemos contestado ya cómo se han comportado, hemos contestado qué productos están detrás, y lo que nos queda es dar una pequeña visión también hacia dónde estamos exportando estos productos, ¿no? Aquí prefiero que nos fijemos en primer lugar en el gráfico de la derecha, y os cuento por qué. Básicamente el sector agroalimentario español exporta productos a cualquier país del mundo, ¿no? Pero obviamente se centra en los socios comerciales más cercanos, que son la Unión Europea. Los países de la Unión Europea concentran en torno a dos terceras partes de nuestras exportaciones agroalimentarias, ¿no? Con Alemania y Francia a la cabeza, que casi es un tercio. Pero lo que nos preguntábamos en este artículo era ver si a lo largo de estos años, como siempre vuelvo con la idea de ver cómo se han comportado las exportaciones desde el periodo de prepandemia, nos preguntábamos si habíamos sido capaces de diversificar en algún producto o de alguna manera, o en balance del conjunto de las exportaciones agroalimentarias, diversificar nuestros socios comerciales, diversificar, hacia dónde mandamos estas exportaciones. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, hemos calculado el índice de Herfindahl para ver precisamente eso, ¿no? Ver hasta qué punto el sector ha sido capaz de diferenciarse, diversificar, y si os fijáis en la línea azul clarita, un poco disipada, que excluye los países de la eurozona, se ve que está aumentando la diversificación. Por construcción, el índice Herfindahl, como pone en el cuadrito que acompaña el gráfico, mayor diversificación cuanto menores valores toma el índice, ¿no? Y como veis ahí, pues ha aumentado desde la década pasada, desde el comienzo de 2010, ha aumentado la diversificación del campo español. Por lo tanto, esa nota positiva, ¿no? Sí, nuestras principales exportaciones se dirigen hacia la eurozona de una forma abultada, pero es verdad que también hemos sido capaces de diferenciarnos y diversificar. Esto de nuevo se ve también en la foto, que queremos mostrar aquí, de los principales destinos, ¿no? De las exportaciones. Vamos a ponerle nombre hacia dónde van, ¿no?
Como veis ahí, de nuevo, como antes, se puede ver en estos dos gráficos muestran la misma idea, ¿no? Por un lado, podemos ver en el gráfico de la izquierda el peso de cada destino sobre el total de las exportaciones agroalimentarias, y en el otro cómo han contribuido al crecimiento de las exportaciones a lo largo de estos años, ¿no? Desde ese periodo prepandemia hasta los últimos datos que tenemos, que básicamente son la primera mitad de este año. Como veis ahí, pues el país que más ha reducido, o hacia el que más hemos reducido nuestras ventas al exterior, serían el Reino Unido. No cabe duda que las consecuencias del Brexit están por detrás de ese resultado. Lo importante es que otros destinos mejoran, ¿no? Como puede ser Portugal dentro de la UE, pero también el resto del mundo, como veis ahí, también Estados Unidos y China. Dada esta foto, me hago la pregunta que nos hacíamos al principio y que casi es la motivación que tenía este artículo, ¿no? Ver hasta qué punto la competitividad del sector agroalimentario español se puede haber visto comprometida en un escenario como el que hemos hablado anteriormente, de caída de la producción agraria, costes disparados, incluso problemas en el comercio internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos años? De nuevo nos comparamos con la situación que teníamos en prepandemia, ¿no? Primero nos fijamos en cómo nos quedamos en la foto en la región, ¿no? En la Unión Europea, que sería el cuadro que veis en la derecha. Como veis ahí mantenemos la cuarta posición en términos de valor, solo por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, ¿de acuerdo? Incluso hemos conseguido mejorar un poquito nuestra cuota a lo largo de estos años, como se ve ahí, unas 7 décimas. Y la otra foto es a nivel mundial, exportaciones agroalimentarias a nivel mundial. Vemos ahí que, por supuesto, mantenemos la octava posición. Los países que más habrían mejorado serían Canadá, Indonesia. Es verdad que no nos podemos fijar en eso, pero sí que es verdad, primero, mantenemos la octava posición que teníamos, segundo, apenas hemos empeorado nuestra cuota, y además mejoramos relativamente con respecto a nuestros socios europeos, ¿no? Países Bajos, Alemania y Francia, que sí que es verdad que exportan más que nosotros, pero sí que han perdido cuota desde entonces. Relativamente nos hemos comportado mejor. Por lo tanto, esa señal positiva con la que nos queríamos quedar en este artículo, en este primer artículo analítico. Muchas gracias, Pedro. Otro tema de gran actualidad y que nos afecta a todos en el día a día es el precio de los alimentos. ¿Podemos decir que ya vemos una moderación en este ámbito? Bueno, como muy bien dices, pues el precio de los alimentos es una de esas variables que ha estado en el escenario económico en el último año y medio. En este segundo artículo analítico de este informe, lo que nos hemos querido plantear es un poco ver cómo se ha comportado, ver cómo en los últimos años, ¿de acuerdo? Lo veremos ahora gráficamente. Se ve perfectamente el alza asociada a los costes de producción que comentaba Judith, etcétera, etcétera. Pero también nos hemos querido plantear no solo cómo se ha comportado en los últimos años, sino qué productos explican ese comportamiento. También hemos querido ver cómo se trasladan esos mayores costes de producción a lo largo de la cadena y para trasladarse finalmente a lo que paga el consumidor final, ¿no? En la cesta de la compra. Y por último, ver cómo este contexto inflacionista de los últimos años puede haber influido en el gasto en alimentación por parte de las familias, ¿no? Entonces, vamos a ver, como digo, en primer lugar, cómo se ha comportado la inflación de los alimentos. En el gráfico de la izquierda vemos la línea roja. Vemos que la tendencia alcista se puede decir que comenzó a finales de mediados de 2021 con el incremento de algunos costes de algunos insumos para el sector y también una reactivación post-pandemia. Luego ya muy claramente se ve el alza en 2022 asociado a los incrementos de los costes energéticos y también de insumos por parte del sector asociados a la guerra de Ucrania. Vemos que a principios de 2023, digamos, toca techo por encima del 15%, eso serían máximos desde 1994, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí inicia una tendencia de moderación, como vemos en el gráfico,
hasta situarse por debajo del 3%, ¿no? El último dato es un 2,7 interanual, el último dato sería de agosto, ¿no?, de este año. Esa es la foto general, pero vemos en la parte de la derecha vemos las consecuencias de ese alza, ¿no? Sí que es cierto que la inflación se está moderando, pero el acumulado desde diciembre de 2019, desde que comenzamos el gráfico de la izquierda, se ve claramente por partidas cuál ha sido la que más ha aumentado, ¿no? La partida de alimentos, bebidas y tabaco, que ahí plantamos en una barrita roja, excede el 30%. El 30% acumulado, ¿vale? Mucho más que energía, que quizás podríamos tenerlo más en la cabeza, pero es muchísimo más que energía, ¿no? Además, por productos, por diferentes productos de la cesta de la compra, hay muchas diferencias. Ahí planteamos una tabla en la que compartimos los que menos han crecido, que serían las barritas azules, frente a los que más han crecido, ¿no? Bueno, pues los que más llaman la atención sería el aceite de oliva, como no, pero también pues los huevos, leche, algunas harinas, etcétera, etcétera. No vamos a ir pormenorizadamente en cada uno de estos. Y por el otro lado se encuentran frutos secos, mariscos y pescados, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, el crecimiento acumulado es muy significativo y es muy variable, ¿no?, si vamos mirando producto por producto. ¿Por qué pensamos que esa tendencia de moderación de la inflación de los alimentos debería prolongarse en los próximos meses, ¿no?, en el horizonte de previsiones que tenemos en CaixaBank? La primera respuesta es clara y ya la introducía un poquito mi compañera Judith. Básicamente los costes de producción están disminuyendo, ¿no? Como vemos ahí se observa el crecimiento acumulado desde finales de 2019, ¿no? Ahí vemos ese alza en 2022 de los principales componentes de la estructura de costes de un agricultor español, ¿no? Sobre todo fertilizantes, energía, piensos, que sería la partida que supone el 50% de los costes de un agricultor en nuestro país, ¿no? Vemos cómo la tendencia generalizada es de moderación, pero también ocurre lo mismo que explicaba hace un momento, ¿no? Si miramos el acumulado, es verdad que el descenso en torno a un 20% desde los máximos de 2022, tenemos que, en realidad, no suple el incremento que hemos visto y, por lo tanto, los costes de producción a los que se enfrenta un agricultor hoy en día son aún un 20%, en torno a un 22% más altos de los que tenía antes de toda esta situación, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, con cautela, ¿no?, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la otra tendencia que vemos de fondo y que también puede ayudar a que la inflación se modere, la inflación de alimentos? En los precios de las materias primas, las materias primas agrícolas, perdón, en los mercados internacionales también se están moderando. En el gráfico a continuación se ve muy bien cómo la mayor parte del alza se observó en 2022 y desde entonces los precios se han ido normalizando. Los futuros, que serían esas líneas de puntitos en el gráfico que estamos viendo, también anticipan que pues, los precios se comportarán más o menos de una forma estable y por lo tanto pues, de ahí nuestra estimación de una contención en la inflación en los próximos meses, ¿no? Como decía al principio, uno de los principales planteamientos, uno de los principales ejercicios que nos planteábamos al escribir este ejercicio era ver cómo se trasladaba ese incremento de los costes al precio final que paga el consumidor, ¿no? Para ello hicimos este modelo que trata de medir ese impacto, ¿no? Como veis ahí en el gráfico se muestra el resultado, ¿no? El impacto de qué pasaría con un aumento transitorio de un punto porcentual en la tasa de variación en los costes de producción de los agricultores sobre la inflación de los alimentos en nuestro país. Como veis ahí el impacto es progresivo, el mayor impacto se da aproximadamente en los 12 meses, sería 0,4 puntos porcentuales sobre la inflación de los alimentos. Y además es que este gráfico también es muy útil porque te permite ver también que ese efecto, ese shock inicial, permanece en el tiempo. No es un shock puntual, sino que, como veis, pues se extiende como unos 9 meses más, sigue siendo significativo el shock, ¿no? Al final es un shock que se prolonga más de lo que podamos tener en la cabeza, ¿no? Porque
cómo funciona la cadena alimentaria, desde los costes de producción hasta lo que paga el consumidor final, pues al final es nuestro modelo lo que nos indica es este comportamiento, ¿no? Si esto lo extrapolamos a la situación que tenemos ahora mismo, si estamos pensando, como hemos contado, que la mayor parte del incremento de los costes a los que se enfrenta el agricultor sucedió en 2022, pues ahora mismo nos encontraríamos en la situación en la que el impacto sería, lo habríamos dejado prácticamente atrás, ¿no? Entonces, otra señal más, la tercera, de esa inflación de los alimentos que se debería ir moderando en los próximos meses. Ya casi para concluir, y como digo, también nos hemos planteado cómo ha afectado todo este contexto inflacionista a la cartera de los consumidores en forma de gasto de alimentación. Aquí nos fijamos en la encuesta de presupuestos familiares, ¿de acuerdo? Y vemos un poco cómo se ha comportado el gasto de alimentación. Como veis ahí en términos nominales, pues ha crecido cerca de un 20%, pero en términos reales se ha reducido, ¿no? De hecho, si lo miramos en la estructura del gasto de las familias, que es el gráfico de la derecha, que compara 2019 con 2023, vemos que el gasto que han tenido que enfrentar las familias en alimentación es cerca de un 26%. Es un 26% frente a un 23% aproximadamente que suponía en 2019. Es decir, un mayor esfuerzo. Ya para acabar, vemos cómo esto se ha traducido en los diferentes productos, ¿no? Y resulta curioso ver que no existe una relación directa y clara entre aquellos productos que más han aumentado y que esperaríamos que quizás serían los productos que más habríamos reducido en nuestra cesta de la compra. No necesariamente. Sí que hay casos llamativos. El que más nos llama la atención a todos sería el del aceite de oliva. Sí, desde luego ha sido el que más incrementó, uno de los que más ha incrementado su precio, y ciertamente el consumo se ha reducido, ¿vale? Pero hay varios casos, si os fijáis en la tabla, en los que no se da esta situación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, también nos resultaba curioso que no hay una relación directa. Al final lo que te quiere decir esto es que la demanda de alimentación por parte del consumidor es muy inelástica al precio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esa conclusión que también queríamos extraer, ¿no?, como parte del informe. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras, Pedro, Judith, por vuestras intervenciones. Y aprovecho además para recordarles que este informe se presentará en la Feria Fruit Attraction, que se celebrará en Madrid entre el 8 y el 10 de octubre, la próxima semana. Estáis todos invitados, les damos las gracias por habernos acompañado durante estos minutos y esperamos volver a verles muy pronto. Gracias.